Les voy a invitar para que leamos unos versículos de San Juan 4, el versículo 5 al 7 y luego 28 al 30. Vamos a leer. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Luego vamos a leer al versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él palabra de Dios. Amén. Me han preguntado acerca de la postura de la Iglesia Apostólica, acerca del feminismo, que es el reconocimiento de las capacidades y derechos de la mujer, principalmente en igualdad con el hombre. Y la postura de la Iglesia Apostólica es la postura de la palabra de Dios y, por supuesto, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto. Te agradezco mucho, Franco. Gracias. En Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesús entonces reivindica a las mujeres de su tiempo, y por poner un ejemplo diré María Magdalena, María y Marta, la propia María, madre de Jesús, a Juana, la esposa de Chuza, a la suegra de Pedro, a la mujer del flujo de sangre, a la viuda de Naín que le regresa a su hijo muerto, entre otras. Y hoy quiero referirme a la samaritana. A la samaritana le da la salvación y pone en su corazón una hoja de ruta que le permite reivindicarse en su sociedad, a pesar de su pasado, convirtiéndose en la primer mujer evangelista. Gloria a Dios. Y he dicho en mensajes pasados que Dios, al hacerse hombre, se limitó en muchos aspectos de la vida, y entre otros, al hacerse hombre, ya no pudo ser omnipresente, lo explicaba. Pero además, como hombre, también tuvo hambre, tuvo sed, y por supuesto, como todos ustedes, amados hermanos, se cansó. Y quiero aludir, para empezar, a esta frase de la palabra que San Juan, que era tan meticuloso en observar los detalles: Jesús se cansó del camino. Y quiero hablar un poco de esto porque me parece muy interesante ver a Jesús como cualquiera de nosotros. En su vida, en su ministerio, Jesús lloró, Jesús sufrió, y ahora entonces, después de una larga caminata, después de todo un trabajo arduo, está cansado del camino. Y amados, una de las cosas que hago cuando oro por ustedes, le pido a Dios que los bendiga en sus trabajos, los fortalezca. Qué bueno que por lo menos dos dicen amén. Y algunos de ustedes me he atrevido a preguntarles cómo se sienten en sus trabajos. Y he escuchado palabras de ustedes que dicen que se les ha complicado en algunas ocasiones, que no es fácil el trabajo que realizan. Es más, a algunos de ustedes les he hablado en deshoras de la tarde, pensando que ya están en sus casas, y me dicen: estoy en el trabajo, pastor. Y le digo: después te llamo entonces, porque el trabajo que ustedes tienen sin duda es cansado e implica mucho sacrificio.
No solo es el trabajo físico de cumplir con un horario, sino también en muchos casos, en el caso de ustedes, el trabajo mental, la presión, hermanos, que significa sacar adelante los pendientes. Y yo le he rogado a Dios que les dé fortaleza, que les dé sabiduría y que sean de los mejores trabajadores ahí donde están. Pero sin duda que el trabajo físicamente y mentalmente cansa. Dios conoce nuestra condición. Y otra vez quiero aludir a las mujeres, que Dios las bendiga, que necesariamente tienen que acudir a su trabajo y después deben cumplir otra jornada laboral en casa, de las cuales decimos no descansan. ¿Cómo le hacen? Dios las bendiga y las fortalezca, y espero les suban el sueldo en ambos lugares. En cierto sentido, Jesús, nuestro Señor, no descansaba. Necesariamente tenía que estar con la mente ocupada. Siempre tenía presente a los que estaban con Él, pero también nos tenía presentes a nosotros, hermanos. Y dijo en su oración en San Juan 17:20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ya estaba pensando en nosotros. Es que su mente y su corazón estaban siempre trabajando. En el caso de nuestro Señor Jesús, ese cerebro estaba ocupado y trabajando al 100%. Nunca estaba en reposo en el caso de nuestro Señor Jesús. Así que no me sorprende que aunque los discípulos que todavía pudieron ir a comprar, a sicar provisiones, ellos no estaban tan cansados como nuestro Señor. Él sí necesitaba sentarse, qué frase tan linda, junto al pozo. Y amados, quiero resaltar a Jesús con alguien que pudo dominar su personalidad completa, porque era hombre 100%, pero también era Dios. Y siendo Dios, se humilló a su naturaleza humana. No usó sus milagros para sí mismo, porque cuando el Señor estuvo en el desierto 40 días, tuvo hambre, hermanos. ¿Y por qué no convirtió las piedras en pan? Si era Dios. Entonces tuvo dominio propio. Y ciertamente habría podido hacerlo, pero hacerlo estaba evidentemente fuera del lugar para quien había venido para ser un siervo y para sufrir como hombre. Gloria a Dios. Vamos a tener que bajar un ventilador para el proyector, pero no nos distraigamos. Pero ¿qué hubiéramos hecho si nosotros, si hubiésemos estado cansados, si hubiésemos tenido el hambre que Jesús tuvo y si hubiésemos tenido el poder de Él? Yo sí hubiera convertido las piedras en pan, no sé tú. Yo creo que tú también, hermano. Dice San Juan 1 que todas las cosas las hizo Jesús, aún el agua, ¿no? Me refiero al mismo evangelista, que por Él fueron creadas todas las cosas, que dijo sea la luz y fue la luz. Y estoy seguro que el agua, ese elemento vital, sabía que su creador estaba ahí sentado al lado en el pozo y hubiera obedecido inmediatamente a una voz, o aún sin la voz del Señor, hubiera saltado del pozo, brincado y saciado la sed del maestro, pero no lo hizo. Jesús tenía el poder para hacer brotar el agua del pozo, pero no quiso saciar su sed y aliviar su fatiga, igual que no convirtió las piedras en pan en el desierto, aunque pudo haber ordenado que así fuera. Pero el dominio propio de Jesús se sobrepuso a sus necesidades humanas, y el omnipotente sometió su poder al dominio propio. Qué bello ejemplo para nosotros. Y Dios quiera
que usted y yo podamos declarar: sí puedo hacer eso, pero someto mi derecho a mi dominio propio y por eso no lo hago. El cristiano debe vivir así, amado hermano. Diga amén. Sí puedo hacer eso, sí, pero someto mi voluntad a mi espíritu y no lo hago. Podría ser más específico, hablando de pecados o hablando de prácticas que no convienen al cristiano, pero espero que usted pueda tener dominio propio y que aprendamos de Jesús, amado hermano. Que hay cosas que como hombres podemos hacer, ¿no? Y que en el trabajo a lo mejor te puedan decir que no eres hombre, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Qué te faltan pantalones? No, porque soy hombre no lo hago, porque tengo dominio propio no lo hago, porque amo a mi esposa, porque amo a mi familia, por eso no lo hago. Eso dominó en el Señor Jesús. Aunque no agregue, no hace falta que agregue, aunque lo puedo hacer, no les agregue eso, usted guárdeselo para sí mismo. Pero aquí entre nos lo podemos hacer, pero no lo hacemos. Digan amén, hermanos. Respáldenme, por favor, los jóvenes y los hermanos y las hermanas si quieren. Porque estoy hablando de algo que fue ejemplar en nuestro Señor Jesús. Pero quizás también algunos estén cansados por una enfermedad y pasen noches difíciles y que al dormir en ese cansancio y quedarse la noche en vela, despierten y digan: me sigo sintiendo cansado. O bien las angustias, las penas de la vida te dejen exhausto y digas: ya me cansé de la vida. Quizás en ese momento entonces podamos recordar a Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo. Qué bella frase. Dios no es ajeno a nuestro dolor, a nuestra condición. Dios conoce nuestro cansancio, no solo por haberlo visto, sino porque Él lo sintió, hermano. Bueno, esto quise decir casi como introducción, ¿no? Jesús, cansado, se sentó en el pozo. Ahora vamos al encuentro de este bello encuentro, ¿no? Ya leímos. Llega esa mujer samaritana, Jesús está sentado al lado del pozo y entonces empieza un diálogo y le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y la samaritana inmediatamente pues se siente aturdida y no espera que Jesús le llame. Y entonces lo primero que le dice, porque identifica a Jesús como judío, dice: ¿cómo me pides de beber? Porque soy samaritana. Y ya sabemos todos los que estamos aquí que los judíos y los samaritanos no se trataban. Pero Jesús le dice: es que si tú conocieras el don de Dios y quién es quien te habla y quién es quien te dice dame de beber, entonces tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Pero la mujer le dice al Señor: pero pues como no tienes con qué sacarla, el pozo es muy hondo, ¿dónde tienes pues el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo: es que cualquiera que beba de esta agua que yo le dé, jamás volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré será saciado y dentro de sí brotará una fuente que salte para vida eterna. En otras palabras le dijo: el que beba del agua que yo le dé tendrá vida eterna. Y la mujer entonces, aquella mujer desesperada, le dijo: dime cómo le hago, porque yo quiero de esa agua para que ya no tenga sed y ya no tenga que venir a sacarla. Y voy a aludir más tarde un poco más acerca del significado de estas palabras. Pero entonces Jesús quiere ir más allá y le dice: está bien, ya que quieres esta agua, pues te voy a dar, pero antes llama a tu marido.
Y le dice la mujer, es que no tengo marido. Y se viene, has dicho, tremenda, has tenido 5 maridos y con el que vives ahora no es tu marido. Y entonces ella dice, ¿quién eres? Se pregunta, ¿cómo sabes todo esto acerca de mi vida? ¿Me has dicho la verdad? ¿Eres acaso profeta? Porque le dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero Jesús le dijo, mira, créeme que viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, porque ustedes adoran lo que saben y nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, bueno, sí sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y entonces Jesús la ve y le dice, yo soy el que habla contigo. Se le revela a Jesús y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, por eso te estoy ofreciendo agua de vida, por eso te estoy diciendo que tengo toda el agua que puede saciar su sed y que puede transformar tu vida. Aleluya. Y yo creo que aquí fueron medio inoportunos los discípulos porque llegaron justamente en ese momento que era el clímax de la conversación. Y se quedaron asombrados de que Jesús estaba platicando con una samaritana. Y le preguntaron, pues, ¿qué es que estás hablando con ella? Pero solo Jesús sabía. Pero quiero puntualizar algunos detalles. Porque he dicho que el Señor, nuestro Señor Jesús, reivindica a la mujer samaritana. ¿Qué significa que la mujer haya dejado su cántaro? No solo dejó su cántaro en aquel pozo, sino que deja 3 aspectos de su vida. Lo primero, dejó el sentido de inferioridad que tenía arraigado. ¿Por qué tenía que ir al mediodía al pozo? Dije que lo iba a retomar y ahora lo digo. Porque a esa hora, al mediodía, no tenía que ver o relacionarse con las demás mujeres del pueblo. No tenía amigas esta mujer. Se sentía inferior a las demás. Por eso iba al pozo a una hora inapropiada para todos. Porque tengo que decir que lo que leí, que después de eso llegaron los discípulos y ella dejó el cántaro y se fue a proclamar de Cristo. Pero el hecho de que haya dejado su cántaro ahí significa que también había dejado en esa conversación, en ese diálogo en donde recibió las palabras de Dios, y en sí mismo esas palabras de Jesús eran vida, eran agua viva, habían sanado a la mujer en esa conversación, y ella deja ahí el sentido de inferioridad que tenía. Pero también deja la identidad de una esposa fracasada. 5 fracasos, 5 matrimonios fracasados. No dice la Biblia si habían muerto los esposos, no creo, porque no era una viuda, sino que había fracasado en el intento de tener una casa, un matrimonio, un hogar 5 veces, y estaba en el 6º intento. Ya a esas alturas le hacían pensar que la que estaba mal era ella y no sus maridos. Probablemente habría fracasado una y otra y otra y otra y otra vez en el intento de tener una familia estable, pero deja ahí en el pozo su estatus de fracasada. Y en tercer lugar, deja su estigma de mujer inmoral. Esta etiqueta se la habían puesto las demás mujeres. Necesariamente la veían como un peligro, hermanos, las demás mujeres. Era un peligro para su matrimonio y no permitían que su marido siquiera asomara a verla.
no se daban ese lujo, se mantenían al margen, guardaban sus precauciones. Entonces tenía la marca de ser una mujer inmoral. Esto no se lo podía, esta infamia no se la podía sacudir tan fácilmente, y esto la mantenía a distancia del resto de las mujeres del pueblo. Pero deja en el pozo su cántaro y su estigma de mujer inmoral. Pero después del encuentro con Jesús, después de haber bebido de las palabras de Jesús, que son agua de vida, regresa al pueblo transformada. Vuelve a la ciudad, no concentrada en sí misma, sino ahora en Jesús. Y aquella mujer que no podía relacionarse ni hablar con nadie del pueblo, ni mucho menos con las mujeres, ahora empieza a proclamar de Cristo. Ahora empieza a relacionarse con el pueblo. Ahora puede ver de frente a las mujeres y declararle que hay alguien que le ha dicho todo de su vida, que conoce toda su vida y que cree que ese Cristo, el Salvador, el Mesías prometido, y empieza a testificar en todo el pueblo: gloria a Dios. Una vida reivindicada, una vida transformada por el poder de Dios. Predica me ha dicho todo lo que soy, ha dicho toda la verdad acerca de mí. Y al abrir esa conversación con las demás personas, encuentra que la escuchan y le creen lo que ha proclamado. Pero no solo eso, en los versículos del 39 en adelante se encargan de describirnos qué sucedió. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Diga gloria a Dios. Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Pero miren lo que sucedió después. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días en un lugar en donde no eran bien aceptados los judíos, y lo aceptaron a Jesús y creyeron mucho más por la palabra de Jesús que y decían a la mujer: ya no queremos solamente por tu dicho, por tu testimonio, dice en otra versión, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo prometido. Dele la honra y la gloria a Dios. Amén. Lo que hace nuestro Señor Jesús es asombroso. Alguien pudiera decir: bueno, a lo mejor no estaba cansado. No, hermanos, sí estaba cansado, y sí quiso sentarse a descansar, y sí tuvo sed ahí en el pozo. Pero Dios tenía planes mayores a sus propias necesidades, y siempre Jesús vio más por las necesidades de los otros. ¿Cuándo aprenderemos, hermanos, que vio más por las necesidades de los otros que por las de él mismo? Pero volviendo a la mujer, muchas veces nuestra vida parece estar atada a un círculo vicioso, y nuestra estima no es la mejor que digamos. Creemos que hemos defraudado a todos. Nos sentimos sin la confianza de tener relaciones de amistad con los demás. Pero hoy yo quiero decir que el Señor Jesús siempre ofrece esperanza, y Él pues ocupa las maneras más contradictorias o inesperadas para demostrarnos que tiene algo mejor para nosotros. Él es el agua viva que ofreció a la mujer samaritana. Quiero decirte que aún está disponible para nosotros hoy. Yo puedo sentir como aquí fluye un torrente de agua viva, y todos lo necesitamos, amados. Y lo único que necesitamos hacer es dejar nuestro cántaro, juntamente con nuestros fracasos, nuestra desesperación, nuestra falta de amor propio, y estar dispuestos a que el Señor sacie nuestra hambre y sed de Él. Esperar en Jesús y recibir todo lo que Él tiene para ofrecernos en su amor.